Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Versículos del 1 al 23. Los fariseos calumnian a los discípulos porque comían sin lavarse las manos. Y el Señor reprende a los calumniadores, haciéndoles ver que violaban la ley de Dios por observar sus tradiciones. Versos 1 al 16. Declara el Señor qué es lo que hace impuro al hombre. Versos del 17 al 23. 1. Y vinieron a él los fariseos, y algunos de los escribas, que habían llegado de Jerusalén. 2. Y cuando vieron comer algunos de sus discípulos con manos comunes, esto es, sin habérselas lavado, lo vituperaron. 3. Porque los fariseos, y todos los judíos, si no se lavan las manos muchas veces, no comen, observando en esto la tradición de los ancianos. 4. Y cuando vuelven de la plaza no comen, si antes no se bañan. Y guardan muchas cosas que tienen por tradición, lavatorios de vasos, y de jarros, y de vasijas de metal, y de lechos. 5. Por esto le preguntaban los fariseos, y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan sin lavarse las manos? 6. Y él respondió, y díjoles: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. 7. En vano pues me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, observáis escrupulosamente la tradición de los hombres, lavando los jarros, y las copas, y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. 9. Y decíales: bellamente hacéis vano el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. 10. Pues Moisés dijo: honra a tu padre, y a tu madre. Y quien maldijere a su padre, o a su madre, muera de muerte. 11. Mas vosotros decís: basta que el hombre diga a su padre, o a su madre el corbán, esto es, el don que yo ofreciere, a ti aprovechará. 12. Y no le permitís hacer ninguna otra cosa más por su padre, o por su madre. 13. Quebrantando la palabra de Dios por vuestra tradición, inventada por vosotros. Y hacéis otras muchas cosas semejantes a esta. 14. Y llamando de nuevo al pueblo, les decía: escuchadme todos, y entended. 15. No hay cosa fuera del hombre que entrando en él, le pueda manchar. Mas las que salen de él, esas son las que manchan al hombre. 16. Si hay quien tenga orejas para oír, oiga. 17. Y luego que dejó la gente, entróse en la casa, y preguntábanle sus discípulos de la parábola. 18. Y díjoles: ¿que vosotros también tenéis tan poca inteligencia? ¿No comprendéis que toda cosa que de fuera entra en el hombre, no lo puede inficionar? 19. ¿Por qué no entra en su corazón, sino que pasa al vientre, y después se echa en lugares excusados, llevando consigo todas las heces de la vianda? 20. Mas las cosas que salen del hombre, les decía, son las que inficionan al hombre. 21. Porque de lo interior del corazón de los hombres salen los pensamientos malos, adulterios, fornicaciones, homicidios. 22. Hurtos, avaricias, maldades, engaño, deshonestidades, ojo maligno, blasfemia, soberbia, locura. 23. Todos estos males salen de dentro, e inficionan al hombre. Comentarios. 2. Y cuando vieron comer a algunos de sus discípulos con manos comunes, 1, esto es, sin habérselas lavado. 1. Esto es, impuros. 3. Porque los fariseos, y todos los judíos, si no se lavan las manos muchas veces, no comen. 1. Texto griego. Ean me epigmei, si no han lavado las manos hasta el codo, por una escrupulosa superstición. Observando en esto la tradición de los ancianos. 2. Manuscrito. Las posturas de los viejos.
4. Y cuando vuelven de la plaza no comen, si antes no se bañan. 1. Así explican comúnmente los intérpretes la palabra baptizant, meterse todo en el agua, bañarse. Y lo hacían esto, porque debiendo tratar con toda suerte de personas, se creían en necesidad de lavarse siempre que volvían a casa, para limpiarse de la impureza que podían haber contraído con su comunicación y trato. Y guardan muchas cosas que tienen por tradición. 2. Texto griego. Aparelabon kratein, que tomaron guardar. Las cuales palabras explican la arrogancia con que de autoridad propia sustituyeron sus tradiciones a los mandamientos de Dios. Lavatorios de vasos, y de jarros, y de vasijas de metal, y de lechos. 3. Estas eran las camas o lechos en que se recostaban para comer. 5. Por esto le preguntaban los fariseos, y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan sin lavarse las manos? 1. Esto lo hacían principalmente para celebrar la Pascua, de manera que comenzaban 2 o 3 días antes a barrer la casa, y a limpiar todas las vasijas y muebles que había en ella. Por lo que miraba al pan fermentado eran tan supersticiosos, que la vigilia de la Pascua el padre de familias después de haber hecho oración, encendía una vela de cera, e iba por todas las salas, piezas y rincones de la casa registrando hasta las mismas madrigueras de las sabandijas, para ver si aún allí se encontraban algunas migajas de pan fermentado que no hubiesen comido, para recogerlas y quitarlas. 6. Y él respondió, y díjoles, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. 1. Manuscrito. Alongado es de mí. 11. Mas vosotros decís, basta que el hombre diga a su padre, o a su madre el corbán. 1. Corbán. Es palabra hebrea, que significa don, u ofrenda consagrada a Dios, del verbo, karaf, que significa acercó, y en gifil hizo acercar u ofrecer. En lengua caldea se dice curbán o corbona. Y esta palabra se encuentra en San Mateo 27, 6 por el erario o tesoro del templo, en donde se guardaba el dinero ofrecido a Dios. Esto es, el don que yo ofreciere, a ti aprovechará. 2. Texto griego. Oean exemu, o feleteis, todo aquello con que yo puedo ayudarte será corbán, esto es, ofrenda. Aquí debe suplirse algo, como diciendo, si alguno hubiere hecho semejante juramento, no debe faltar a él, aunque por esto falte a las obligaciones que tiene a su padre y a su madre. San Mateo capítulo 15, versos 5 y 6. 15. No hay cosa fuera del hombre, 1. Fuera del cuerpo del hombre. le pueda manchar, 2. Mas las que salen de él, esas son las que manchan al hombre. 2. Texto griego. Jodinatai auton koinosai, lo que puede hacerle como un impuro. Y esta misma expresión se repite después en otros versículos. 17. Y luego que dejó la gente. 1. Manuscrito. Se quitó del ayente. 18. Y díjoles, que vosotros también tenéis tan poca inteligencia. 1. Manuscrito. Así sodes vos desentendidos. 21. Porque de lo interior del corazón de los hombres salen los pensamientos malos, adulterios, fornicaciones, 1. Homicidios. 1. Manuscrito. Fornicios, homicidios. 22. Hurtos, avaricias, maldades, engaño, deshonestidades, ojo maligno. 1. La envidia. Véase el versículo 15, del capítulo 20 de San Mateo. Locura. 2. En la locura se comprende la vanidad, la arrogancia, y con mayor particularidad el hablar sin cordura.